¿Sabes qué quiere decir en Pampa y la Vía? Que en el lenguaje lunfardo, vernáculo, antiguo ya, y va a caer en desuso, pero todavía se usa la expresión, quiere decir literalmente estar sin nada. En 1887 se construyó cerca del estadio actual monumental de River el hipódromo nacional. Por supuesto que ese hipódromo eh, realmente atraía a un montón de gente, muchos inmigrantes que estaban en Buenos Aires, todo eso es curioso. El inmigrante que quedó en Buenos Aires se quedó atraído desde entonces, tenía esa atracción Buenos Aires por quedar en Buenos Aires y había mucha gente, entonces ahí podéis inventar algo como vender ballenitas para los cuellos de las camisas en los medios de transporte público. ¿Te das cuenta? Y si no, la alternativa era ir al interior y el inmigrante tenía que irse a algún pueblo remoto y comenzar a labrar la tierra y mucho recurso no había. Entonces era muy atractivo y eso generó ese fenómeno de que Buenos Aires es una cabeza de elefante y en esa época era una cabeza de elefante con un cuerpo de mosquito. Estar en Pampa y la Vía. Muchos de ellos, de esa gente que estaba ahí, que vendía ballenitas, que ponía un bolichito, que iba casa por casa haciendo alguna venta ambulante, iban y se aficionaban a las carreras de caballos, porque mezclando una cierta capacidad de ir viendo cómo evolucionan las cosas, por ejemplo, si un caballo había ganado un par de carreras y cómo estaba de salud, si era un favorito o no, apostaba en el mismo lugar donde te vendían los boletos para entrar a ver las carreras. En realidad, esas boleterías funcionaban más bien como el lugar donde vos hacías las apuestas. Y hacías apuestas con redoblando los premios y ese tipo de cosas. Un sistema bastante complejo, te voy a decir. Lo mismo que todos los otros sistemas, pero que básicamente tienen esta atracción, que si te sale bien una a vos, podés ganar muchísimo dinero en una sola jugada, que si vos te vas al campo y empezás a trabajar, eso no va a ocurrir nunca. Vas a ganar después de matarte laburando toda la vida y ahí recién vas a poder ver algún fruto económico de tu trabajo. Eso es lo que le pasaba a la mayoría de los que iban hasta ese lugar que en aquel entonces, 1887, era en el campo, o sea, era afuera de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces no había transporte para llegar hasta allá y habían inventado una especie de tranvía que era gratuito y te llevaba desde algún lugar del radio urbano de Capital Federal, te llevaba hasta una parada que quedaba cerca del Hipódromo Nacional. Esa parada estaba en la intersección de esa vía con la calle Pampa, curiosamente, ¿no? La Pampa en el medio de la pampa y donde terminaba la vía. Entonces el tren iba hasta ahí y después de las carreras traía a toda esa gente de vuelta a Capital Federal, a la parte más habitada, digamos, y muchos, la mayoría de esas personas, habían estado gastando sus pequeños ahorritos apostando a caballos que no habían ganado. Como explica Carlos Gardel, pero las apuestas ahora se han diversificado y sofisticado y es más atractivo el slot de un casino, pero la esperanza siempre es la misma, de hacerse rico fácilmente y que lamentablemente la mayoría de las personas pierden sus pocos ahorritos, muchos de ellos perdían los ahorros de la familia, la comida de la familia, y entonces quedaban ahí en Pampa y la Vía esperando que sea la salida del trencito gratuito este que los iba a llevar de vuelta a la civilización derrotados, como Carlitos Gardel decía en ese tango tan triste que se llama Por una cabeza, por una cabeza.
todas las penurias, el dolor, la vergüenza y todo, porque un caballo le ganó a otro caballo por una cabeza, es decir, por unos 40 o 50 centímetros, llegando al disco, que era la meta final de las carreras de caballos. Esa expresión tan lamentable nos hace recordar que muchas veces los seres humanos elegimos mal y que somos peleadores por naturaleza. El Señor Jesús, hablando con entusiasmo un día en una fiesta popular de la Pascua, dice Juan 7:37, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían, verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban, es el Cristo. Pero otros objetaban, ¿cómo puede venir el Cristo de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Y por causa de Jesús, la gente estaba dividida. Oh, fíjate dónde está la grieta, en el corazón de la gente que aún viendo a un Jesús que puede darnos una vida linda, una vida llena, una vida feliz, tiene problemas para creer y vive infeliz. Espero que no sea nuestro caso, ¿verdad? Que estemos felices y que tengamos un buen fin de semana.